Advertencia. A pesar de que me encantaría musicalizarlo así, por derechos de autor no puedo poner música de los artistas y grupos que van a ver a lo largo de este video, salvo brevísimos fragmentos en determinados momentos. De todas maneras, como la idea de este video es compartir, voy a hacer recomendaciones personales de discos para que escuchen en el caso de que les despierte la curiosidad. Los links a los mismos aparecerán en la descripción del video. Dance, house, trance, industrial, dubstep, synthpop, rave, trap, trip hop, chill out. Todas estas palabras que nos hacen pensar en canciones y melodías diversas son en realidad subgéneros de lo que hoy conocemos como música electrónica. Seguramente que a muchos de ustedes pensar en música electrónica es sinónimo de baile, fiesta y DJs. ¿Y quién podría culparlos? Si al final de cuentas es lo que a la gran mayoría de las personas se le viene a la cabeza cuando piensan eso. Si bien durante muchísimo tiempo se trató de un género bastardeado y menospreciado, hoy en día la música electrónica está prácticamente en todas partes. Es tanta su popularidad que no solo cada vez aparecen más festivales electrónicos al estilo de Creamfields o Tomorrowland, sino que también han crecido muchísimo en los últimos años subgéneros como el chill out, sobre todo gracias a YouTube. ¿Pero siempre fue así la música electrónica? Shows repletos de luces y tecnología, gente bailando desenfrenadamente, boliches llenos... Son algunas de las imágenes que se nos vienen a la cabeza al pensar en música electrónica, ¿no? Seguramente que no les sorprenda saber que no siempre fue así, pero lo que sí les va a sorprender seguro es que de la forma en que sonaba en sus inicios, ni siquiera pensarían que se trata del mismo género. Pero lo es. Hoy, en Ópera Salvaje, estrenamos una serie de videos en los que vamos a tratar de contarles la historia de los géneros musicales, como para que todos sepamos cómo fue que llegamos a la música tal cual la conocemos hoy. Aquí se mezclan dos pasiones de quien les habla, la música y la historia. Espero que disfruten este viaje y que tengan muchas ganas de aprender sobre artistas y grupos que tal vez no conozcan, y ojalá este video los haga escucharlos. Sean bienvenidos, porque hoy vamos a conocer la prehistoria de la música electrónica. ¿Me creerían si les digo que las raíces de la música electrónica se remontan a finales del siglo XIX? Y no me estoy refiriendo a salones de baile de la realeza con bufones haciendo de DJs con fonógrafos. Sino que hablo de la aparición de algunos de los primeros instrumentos musicales electrónicos, aprovechando un boom de inventos relacionados en la última década de aquel siglo. El primer instrumento totalmente electrónico fue el telarmonio, que fue más una curiosidad de la ingeniería que cualquier otra cosa, más que nada por sus dimensiones. Piensen que este amiguito pesaba alrededor de 200 toneladas. Ahora bien, si buscamos al primer instrumento electrónico que fue tomado en serio para las composiciones más académicas, entonces tenemos que irnos a principios del siglo XX y nombrar al más conocido, usado y lógicamente cómodo Theremin, controlado por señales eléctricas sin necesidad de que el ejecutante tenga contacto físico con el mismo. Este instrumento llegó a tener bastante reconocimiento y, sin ir más lejos, algunos compositores de música clásica comenzaron a incluirlo en algunas sinfonías. También tuvo importancia la aparición del órgano Hammond, una versión más amable del mastodóntico telarmonio, y que fue muy utilizado desde entonces. Durante esos años, nacieron varias de las vanguardias artísticas más importantes, como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo y muchas otras más. Nombrarlas en este video es importante porque su aporte al mundo del arte en general, no solo de la pintura, es el de replantearse el sentido del arte y sus propios límites, dando pie a muchísima experimentación. Sin ese cambio de paradigma artístico, resulta muy difícil pensar que se haya llegado a nuevos tipos de obras en todas las disciplinas artísticas, la música incluida. La semilla de la revolución acababa de ser plantada. Pero claro, muchos de estos importantes inventos no siempre fueron tomados muy en serio dentro del mundo de la música. Pero poco a poco comenzó a aparecer gente dispuesta a probar cosas nuevas, a rebelarse y buscar formas diferentes de componer. El rock and roll, el blues y el jazz le dieron nueva vida a la música popular, pero en el círculo de la música clásica académica también se estaba gestando el germen de esta revolución de la experimentación musical. El primer paso fue la llamada música concreta, en la que se buscaba la predominancia del sonido por sobre la melodía. ¿Qué significa esto? Que para hacer música no se necesita exclusivamente de instrumentos, sino que también puede hacerse utilizando sonidos provenientes de muchísimas cosas, desde la naturaleza hasta las fábricas, el tráfico y hasta el mismo silencio.
Por esto se suele relacionar a la música concreta con la música experimental, y realmente es entendible, ya que esto fue toda una revolución en su momento, al punto que sigue siendo desafiante hoy en día. Entre los artistas más destacados tenemos a los creadores mismos de la música concreta, Pierre Schaffner y Pierre Henry, pero también a otros un poco más olvidados. Dentro de este grupo cabe destacar enormemente a Eliane Radig y Delia Derbyshire, dos de las más grandes precursoras de la música electrónica y dos de esos tantos casos en que la historia ha invisibilizado injustamente a mujeres cuyo aporte al futuro son importantísimos. Y ya de paso aviso que en cuestiones de música electrónica lamentablemente no son las únicas. En el caso de Derbyshire, por ejemplo, fue la compositora del tema de apertura original de la mítica serie Doctor Who, pero todos los derechos de su creación se los quedó la BBC. Recién en los últimos años, el valor de las experimentaciones de Radig y Derbyshire comenzó a ser reconocido y tenido en cuenta como una parte fundamental en la creación de la música electrónica. Una vez que se dio el paso adelante con la música concreta y la experimentación sonora, todo estaba listo para una nueva era en la historia de la música. Los principales representantes, entre muchos otros, de este movimiento fueron John Cage y Karlheinz Stockhausen. Muchos de los que criticaban en su momento la música concreta o la música experimental coincidían en catalogar a estos músicos como simples ruidistas, por decirlo de alguna manera, o sea que solo se dedicaban a grabar ruidos y después llamarlos música. Lo que a veces estos críticos no veían o no querían ver es que en realidad estos compositores eran personas con amplia formación académica y eran bastante reconocidos por sus conciertos clásicos. John Cage experimentó más con diferentes materiales, visible en su conocidísima aparición en televisión interpretando Waterwalk, pero también en otras composiciones como su suite para piano de juguete y también su muy famoso concierto llamado 4 minutos 33 segundos, en el que una orquesta entera se pasaba exactamente 4 minutos y 33 segundos en absoluto silencio. Stockhausen, por su parte, experimentó con el ruido y para ello le dio un uso extendido a los métodos electrónicos, sentando el precedente para todo lo que vino después. Sin duda, las obras de Cage y Stockhausen fueron revolucionarias y profundamente influyentes. Ellos y otros artistas similares fueron conocidos como músicos de vanguardia o avant-garde. Sí. Ava Gardner, qué hembra. El siguiente paso fue la llegada del señor Robert Moog, con un nuevo invento que sería clave para la música desde entonces, el sintetizador. Sintetizador. Instrumento musical electrónico, generalmente con teclado de piano, que a través de circuitos genera señales eléctricas que luego son convertidas en sonidos audibles, imitando el sonido de diversos instrumentos musicales, así como diferentes efectos sonoros. El sintetizador vino a redefinir la forma en que muchos artistas componen música, abriendo un universo completamente nuevo de posibilidades sonoras. El Moog Modular y el Mini Moog fueron tal vez los modelos más exitosos y utilizados por infinidad de músicos durante las siguientes décadas, pero aún así en un principio seguían siendo tratados más o menos como juguetes interesantes y poco más. Todas las personas que creían esto demostraron su enorme falta de visión o simplemente su llana resistencia a los cambios, porque en plenos años 60, donde absolutamente todo estaba cambiando, podrían haber sido un poco más optimistas y admitir la potencialidad de los sintetizadores en la música. Claramente, este fue un error que no fue cometido por la gran Wendy Carlos. Ella sí que pudo ver que los sintetizadores podían llevar la música a nuevos horizontes, y tras contactar con Robert Moog y colaborar estrechamente con él, empezó su trabajo como compositora. Ese trabajo fue uno de esos discos que, si te interesa la historia de la música, no puede faltarte. En 1968 se publicó Switch On Back, el primer disco completamente interpretado por sintetizadores. Wendy Carlos, además, tuvo la inteligente idea de hacer versiones en sintetizador de temas de música clásica, en este caso de Bach, y aunque hoy es considerado uno de los más grandes antecedentes de la música electrónica, Switch On Back es el disco de música clásica más vendido de todos los tiempos. A partir de este lanzamiento, Wendy Carlos siguió experimentando con los sintetizadores y la música clásica, lo que permitió que unos años más tarde Stanley Kubrick usara sus versiones de Bach para la banda sonora de La Naranja Mecánica. Y no solo fue influyente en ese sentido, el trabajo de Wendy Carlos tuvo su efecto en el otro gran pionero de la primera época de la música electrónica, el japonés Isao Tomita. Personalmente, el trabajo de Tomita me pareció siempre increíble y considero que se nutrió de Wendy Carlos, pero perfeccionando ese estilo.
Las composiciones de Tomita, que también reversiona con sintetizadores canciones de la música clásica, no se limitan a ser solo versiones electrónicas. Todas, en manos de este grandísimo artista, cobran una nueva vida. Veamos este ejemplo. Primero escuchemos un breve fragmento del Arabesque número 1 de Claude Debussy. Ahora la versión de Tomita. Lo solemne es más solemne, lo épico es más épico y lo hermoso es más hermoso. Es lo que siempre sentí escuchando la música de Tomita. Y la verdad es que podría recomendar cualquier disco suyo, pero para esta ocasión voy a recomendar uno de los más logrados. The Planets, la versión electrónica de la obra de Gustav Holst. Fuera de la solemnidad y la majestuosidad de la música de Tomita y Wendy Carlos, se encontraba otro de los pioneros, tal vez incluso más olvidado que los anteriores, pero cuyo aporte no debe pasar desapercibido, el francés Jean-Jacques Perrey. De nombre seguro que no les suena, pero este fragmento que van a escuchar ahora lo conocen todos. Sí, aunque usted no lo crea, la melodía que todos asociamos con la apertura del Chavo del Ocho es de Jean-Jacques Perrey. Se llama The Elephant Never Forgets y es una versión electrónica de la marcha turca de Beethoven. Perrey se alejaba de las composiciones épicas para darnos en cambio un costado más cómico, logrando divertidísimas composiciones con un estilo propio e inconfundible, que hizo que los productores del Chavo tomaran prestada esta canción para el programa. Y ya que estaban, también se llevaron otra, Baroque Hoedown, para el Chapulín Colorado. Si quieren escuchar un poco a Perrey, les recomiendo el disco The In Sound From Way Out. Wendy Carlos, Isao Tomita y Perrey fueron las primeras personas orquesta, porque con sus sintetizadores cumplían el papel de orquestas enteras, y esto no pasó desapercibido en el mundo de la música. Con el crecimiento de popularidad de géneros como el rock progresivo, a principios de los 70, los sintetizadores comenzaron a ganar cada vez más protagonismo. Si buscamos entre las bandas más importantes de este género, podemos ver que claramente todas utilizan a los sintetizadores como un elemento clave en sus composiciones. Genesis y Yes son dos ejemplos muy claros. Gracias al virtuosismo de Tony Banks y Rick Wakeman, respectivamente, los sintetizadores no cumplían un rol de simple acompañamiento, sino que eran la estructura principal de muchas de sus composiciones, y junto a muchos otros teclistas de diversas bandas, también popularizaron el uso de otro gran hijo del sintetizador, el mellotron. En esta época también creció la popularidad de otros compositores de música instrumental con sintetizadores. Tal vez el más famoso de todos ellos fue Vangelis. Muchas veces se lo relaciona solo a su trabajo como compositor de música de películas, y no es que no se lo merezca, ya que sus bandas sonoras son impresionantes. Nómbrese Blade Runner, Carrozas de Fuego y muchas otras más. Pero más allá de su innegable aporte desde la música para cine, también fue uno de los más importantes pioneros de la música electrónica. La música del compositor griego es mucho más variada de lo que se cree, y en su extensísima discografía ha evocado todo tipo de sentimientos, desde lo más frenético hasta lo más reflexivo y relajante, pero también momentos profundamente emotivos y hasta otros bastante perturbadores. Sin ir más lejos, su disco Viewwork es un ejemplo de música completamente avant-garde. Pero si hay un disco en particular en donde podemos ver todo esto junto, es en el magistral Heaven and Hell, mi recomendación personal de este fabuloso artista. Aún así, su aporte también es importantísimo para lo que se conoce como música espacial, una especie de subgénero en el que Pink Floyd había marcado la pauta, y donde se englobaba a todo lo que podía considerarse en aquel momento como la música del futuro. Allí, junto con Vangelis, estaba otro grande de los sintetizadores, Larry Fast, más conocido por su seudónimo, Synergy. Larry Fast era en realidad un físico que fue más reconocido como productor musical que como músico propiamente dicho, pero que aún así tuvo un aporte muy importante por sus composiciones dignas de la banda sonora de una película de ciencia ficción. Su música no es tan conocida, pero vale mucho la pena como para dejar volar la imaginación alrededor de la galaxia. Y si quieren una prueba de esto, escuchen su primer disco, Electronic Realizations for Rock Orchestra.
Nombrar a la música espacial en este punto no es casual, y no solo para nombrar a Vangelis y Synergy, es que allí estuvo el siguiente paso para la conformación de la música electrónica, como dijimos, cada vez más considerada como la música del futuro. No es casual tampoco que se la relacione de esta manera en los años 70. Esta es una década de descubrimientos impresionantes en la ciencia espacial, no solo con la llegada a la Luna en 1969, sino también con el envío de montones de misiones de satélites alrededor del sistema solar, sobre todo las sondas Voyager, gracias a las cuales se tuvieron las primeras imágenes detalladas de Júpiter y Saturno. Por lo tanto, estamos en una época donde la exploración espacial era una de las principales fuentes de imaginación para muchísimos artistas, desde el cine con clásicos increíbles como 2001 Odisea del Espacio de Kubrick y Solaris de Andrei Tarkovsky, hasta el rock. Y no me refiero solo a Pink Floyd, por supuesto, ya que en esos años también tuvo un gran reconocimiento el grupo alemán Tangerine Dream, tal vez uno de los máximos exponentes de la electrónica espacial. Uno de los miembros de Tangerine Dream, Klaus Schulze, fue uno de los primeros compositores de música electrónica en basar su música en el uso de los secuenciadores, precursores de las cajas de ritmo que serían cada vez más comunes desde finales de los 70. Además de Tangerine Dream, hubo otras bandas alemanas conectadas con la música electrónica en esta época, y de entre ellas el ejemplo más evidente es Kraftwerk. Acá ya empezamos a ver algo mucho más parecido a lo que hoy conocemos como música electrónica, desde la estética hasta la composición de sus canciones, en discos como Autobahn o The Man Machine. No hablo tanto de Tangerine Dream ni de Kraftwerk no porque no me interesen, sino porque ambas bandas pertenecen a un género aparte. La música alemana de los 70 fue revolucionaria e importantísima para todo lo que vino después, así que algún día voy a hacer un video aparte sobre este tema y ahí hablaré de estas y otras bandas mucho más en profundidad. Antes de seguir avanzando en la evolución de la música electrónica, hay que decir también que este género fue conocido como New Age. El concepto que hoy en día tenemos de la New Age es el de la música de relajación, de meditación, una interpretación mucho más relacionada con la música ambiental que con la electrónica propiamente dicha, pero en realidad se la llamaba así porque representaba una nueva era, conectándolo con lo que dijimos anteriormente sobre la música del futuro. De todas formas, eso no significa que no había elementos de lo que hoy entendemos por New Age en esos primeros años de la electrónica. Justamente en esta época comenzaron a aparecer los primeros discos del japonés Kitaro, un multiinstrumentista que se destacó por conectar los sonidos de los sintetizadores con instrumentos e historias tradicionales del folclore japonés, logrando una gran popularidad que lo llevó, como muchos otros de los músicos nombrados en el video, a componer también música para cine. De todos sus discos, mi recomendación personal es Kojiki. Ahora sí, ya estamos terminando la década de los 70. La época de gloria del rock progresivo está llegando a su fin, y la popularidad de géneros como la música disco y el nacimiento del hip hop y la new wave van ocupando poco a poco ese lugar. De hecho, el hip hop trae la novedad de las primeras y rudimentarias formas de producir samplers. Esta técnica será clave para que la música electrónica comience a parecerse cada vez más a la actual. Con estas nuevas formas de componer, tanto los músicos como los sintetizadores van adaptándose, y es así como nace un instrumento fundamental, aunque no siempre reconocido como tal: el sintetizador Fairlight CMI. Este sintetizador venía con una computadora y era capaz de samplear cualquier sonido para ser modificado en un teclado. Peter Gabriel, ex cantante de Genesis y uno de mis más grandes ídolos de toda la vida, fue uno de los primeros compositores en utilizar el Fairlight CMI en busca de nuevos sonidos, patente en su cuarto disco, conocido tanto como Peter Gabriel 4 como Security, a la vez que usó este sintetizador para sus experimentos con la música de diferentes partes del mundo. Over here we have Mummy, the waveform. Pero también fue utilizado por músicos de jazz como Herbie Hancock en su disco Future Shock, demostrando que los nuevos métodos electrónicos de composición musical habían llegado para quedarse. El viaje no estaría completo sin nombrar antes a Jean-Michel Jarre, otro de los grandes compositores de la primera época de la música electrónica, desde el lanzamiento de su primer y exitosísimo disco Oxygen, considerado hoy uno de los más grandes clásicos del género. Jarre es algo así como una amalgama de todos los compositores anteriormente nombrados, y su éxito continúa hasta el día de hoy. Pero nombrarlo en el final de este repaso por la prehistoria de la música electrónica no es casualidad,
sino porque tenemos que hacer un salto hacia el año 1984, en que tanto Jarre como otra banda publican respectivos discos que son, a mi entender, los que inauguran nuestro concepto de la música electrónica actual. Dos discos con gran tinte vanguardista, pero con tanta experimentación como diversión. Jarre lanzó Zuluk, considerado como su álbum más experimental, en el que intercaló entre sus melodías de sintetizador grabaciones de voces en multitud de idiomas diferentes. Por otro lado, tenemos el primer disco de una banda que redefinió la electrónica y dio el paso que faltaba para que más adelante aparecieran subgéneros como el house y el trance. Hablamos de Art of Noise, otra banda injustamente olvidada que en este video les instamos a escuchar. No por nada tiene ese nombre. El arte del ruido es el título de un ensayo del italiano Luigi Russolo, uno de los fundadores del futurismo a principios de los años 20 y de gran influencia en la música concreta, el género que lo empezó todo. Art of Noise publica entonces en 1984 Who's Afraid of the Art of Noise, el primer disco en que los samplers son los máximos protagonistas entre las entretenidísimas canciones de este disco totalmente revolucionario. Sí, es verdad que este disco suena bastante rudimentario y primitivo, pero fue el que marcó la pauta, el que sentó las bases para la electrónica que conocemos hoy. Sin ir más lejos, piensen en Daft Punk. Sus miembros aparecen siempre con sus cascos en una imagen icónica que representa este dúo. Pues bien, Art of Noise hacía algo parecido, ya que solían aparecer en vivo con máscaras y no eran de dar muchas entrevistas, y es considerada por eso una de las primeras bandas sin rostro, entre comillas. Miren si no habrán sido influyentes. Para muchos de ustedes podrá parecer increíble que todo lo que vimos en este video sea parte de la historia de la música electrónica, pero realmente es así, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas y grupos que podría haber nombrado también y tuve que dejarlos fuera del video, podemos concluir que esta historia es mucho más rica y tiene muchas más vertientes de lo que podríamos imaginar. Pero sin este camino, sin toda esta experimentación, sería imposible entender la música que tenemos hoy. Antes, la música electrónica era considerada ruidismo. Hoy existen festivales multitudinarios exclusivamente dedicados a este género. Por supuesto, algunos preferirán la música electrónica actual y otros la que vimos durante este video. Pero lo importante acá no es cuál es mejor, sino entender que todos los géneros que hoy disfrutamos vienen de algún lado, y está bueno conocer las raíces. Quienes me conocen saben que yo soy del palo del rock, pero también mis ansias de investigar sobre todo lo que escucho me llevaron poco a poco a esta esquina muchas veces olvidada de la historia. Empecé con Pink Floyd y de ahí, buscando artistas similares, todo se fue dando. Y aquí estoy, contándoles a todos ustedes este increíble viaje en la prehistoria de la música electrónica. Como curiosidad final, miren si no me gustará toda esta música, que este canal debe su nombre a un disco de Vangelis. Y el logo es una de las figuras que aparecen en la portada del disco Equinox, de Jean-Michel Jarre. ¿Queda claro? Si te parece que me olvidé de algún detalle importante o te gustaría hacer alguna sugerencia para próximos videos sobre historia de los géneros musicales, puedes dejar todas tus opiniones en los comentarios. Seguinos también en Instagram para participar de encuestas y enterarte cuando subimos videos. Ojalá hayan disfrutado de este video y que ahora tengan mucha música anotada para escuchar en los próximos días. Después vengan y cuéntenos qué les pareció. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.